el acto que queremos hacer mañana aquí en la Plaza de Gonzaga a raíz del Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, nuestra intención, ya para presentar el acto directamente, es de una manera participativa y dinámica pues dar a conocer un texto, un acuerdo marco para la preservación del patrimonio natural de Eibar que hemos presentado en el Ayuntamiento de Eibar, hemos presentado al concejal responsable de Medio Ambiente con una serie de propuestas y una serie de lugares para conservar, y queremos dar a conocer esa propuesta a la ciudadanía, y lo haremos mañana, martes 5 de junio, como decía, Día Mundial del Medio Ambiente, desde las 6 hasta las 8 de la tarde, aquí en la Plaza de Gonzaga. La idea principal tiene dos objetivos, ¿no? En primer lugar, como decía antes, dar a conocer el patrimonio natural que proponemos que se proteja en nuestra ciudad, y por otro lado, detectar los puntos negros que vemos que desde el punto de vista medioambiental existen en el municipio, ¿no? Y esto todo con una dinámica participativa, porque nuestra intención es poner un mapa del municipio. Entonces, con unas cartulinas y unas chinchetas, pues identificar cuáles serían las propuestas que hacemos de conservación. Estas propuestas de conservación irían de color verde en el caso de bosques y en el color azul en caso de ríos o riachuelos. Y luego, con unos puntos rojos, pues identificar las zonas donde vemos que hay agresiones al medio ambiente. Entonces, aparte de nuestras propuestas, lo que queremos es que la gente se acerque y pues pueda añadir nuevos lugares interesantes para la conservación o nuevos puntos negros, ¿no? Pues con este mapa decir, pues yo conozco en la zona de San Salvador una zona que está para conservar y tal, pues venga, pues ponle su chincheta verde, o conozco en la zona de Galdaramiño un vertedero incontrolado, pues coloca la chincheta roja, ¿no? Respecto a las zonas que proponemos que se tengan en cuenta para la hora de proteger en nuestra ciudad, si queremos antes de nada aclarar, la mayoría de estos lugares son lugares privados. Ya en su día el alcalde de Gurumena de Bildu ya dio una rueda de prensa diciendo que los solares públicos que tiene nuestro ayuntamiento son muy limitados. Entonces, pues efectivamente estos solares en la mayoría de los casos son solares privados. Entonces, en ningún caso pues iríamos a quitarles el terreno, sino buscar acuerdos con los baserritarras para conservar estos espacios. Queremos dejar claro para que no haya ningún tipo de suspicacias por parte de los baserritarras que puedan pensar que les vamos a quitar el terreno ni nada de eso, ¿no? Entonces, la propuesta sería, lo hemos dividido en 5 ejes principalmente. El primer eje sería todo el tema relacionado con hayas y hayedos y robledales. Entendemos que a este nivel tenemos lo que sería el hayedo de San Román, ya bajando de Ixúa hacia Marquina, y un lugar interesante desde el punto de vista de la biodiversidad. Un pequeño bosquete de hayas también, que estaría situado en Azuerreca, del antiguo Basteche para arriba hay un bosquete de hayas. Y luego entendemos que es una zona muy, muy interesante, toda la zona del barranco de Urco, que hay ahí tanto hayas como robles, y una zona que consideramos que se debería de proteger. A nivel de ríos o riachuelos, pues vemos que hay 2 ríos muy interesantes en Eibar que entendemos que se deberían de proteger desde el mismo plan general. A día de hoy el plan general tiene catalogado como zona de protección especial la regata de Saturillo, allí en la zona de Málzaga, y nosotros proponemos que se declaren también zonas de especial protección los ríos Cortacho y Agonza, que estarían situadas en esta zona más de Amaña, ¿no? La intención es esa, con puntos azules, pues decir, mira, pues lo que proponemos conservar es el río Cortacho, que está por aquí, y el río Agonza, que está aquí. Luego queremos también reivindicar una reivindicación seguramente histórica, ¿no?, de los ciudadanos de Eibar, que sería
pues proteger de alguna manera, hacer un espacio natural protegido. La selección de las Decía que también queremos reivindicar pues, un aspecto que se ha venido reivindicando históricamente en Eibar, que sería crear un espacio protegido pues, en la zona de Calamua-Condia, ¿no? En esta zona entendemos que se podría hacer un parque interesante desde el punto de vista de los vestigios que hay de la guerra civil, el plano medioambiental y todo ello relacionado con los usos tradicionales que se dan en la zona pues a nivel de agricultura o de ganadería, ¿no? El cuarto eje sería todo lo relativo con el río Ego. Bueno, ahí está el tema de la calidad del agua del río Ego, que vemos que tiene que ser un tema que se tiene que solucionar a la mayor brevedad posible, pero también entendemos que se tiene que dar pasos para regenerar la vegetación de ribera en torno al Ego, ¿no? Y en las zonas que no está tapado el río, pues introducir vegetación de ribera para que amortigüe un poco el impacto negativo que tiene en los alrededores. Y como último eje sería de conservación, pero también relacionado con el sector primario, pues darle un empujón desde el ayuntamiento a todo el tema que tenga relacionado con la agricultura y la ganadería ecológica. Entendemos que en un camino hacia la soberanía alimentaria a nivel local, en el que lo que consumamos los eibarreses y las eibarresas en la mayor medida posible pues sea producido en los baserris de nuestra ciudad, que sería difícil llegarlo a cumplir, ¿no? Pero pues con los baserris de los alrededores, y un poco en esa dirección pues darle un empujón desde el ayuntamiento, ¿no? a este modo de consumir al final los alimentos, que sería beneficioso pues tanto para nuestra salud como para el medio ambiente en general, pues por evitar la utilización de pesticidas, herbicidas, y evitar también pues largos transportes de alimentos que puedan traer pues naranjas desde Perú y fresas desde Huelva, ¿no? Y bueno, pues por todo esto solicitamos al ayuntamiento que le dé carta de entrada a este acuerdo marco. Nosotros nos gustaría que entre todos los grupos municipales lo suscribiésemos y se pusiesen los medios económicos y personales necesarios para poder llevar a cabo pues, todas estas propuestas. Por ahora la respuesta que hemos recibido ha sido cuando le mandamos por email el acuerdo ok, tipo recibido, pero no se ha metido ni en ninguna comisión de medio ambiente ni nada. Entonces pues a nivel interno, si no se puede hacer nada, pues lo haremos a nivel del pueblo y por lo menos la ciudadanía conozca cuáles son las propuestas que tenemos. Bueno, jornada honetan prestatu duguna izan da, jendeak parte hartzeko aportatzen euren ideiak, zelan Eibarko udalerri guztian zehar babestu nahi dituzten eta salatu nahi dituzten puntuei dagokienez, ikuspuntu medioambiental edo ingurugiroaren ikuspuntutik. Orduan, ja berez bildu udaltaldiak proposatu ditu hainbat hor markatutako leku, baina herritarrek ere proposatu dituzte bestelako puntu batzuk eta txintxeta batzuetan markatu dira, berdez gauza positiboak ero babestu beharrekoak eta gorriz gauza negatiboak ero salatu beharrekoak. Bueno, mapa honetan ikusten dana da Eibarren dauzen landa lur publikoak diala Gorrizan dauzen zonak, eta ikusten danez dana kontuan hartuta oso lur gutxi dauz, eta ikusten danez gehienak dauz Arrate inguruan eta Arrajola Iturburu inguruan. Orduan gure proposamena izango zen beste mapakin batera udalari eskatzia, erostia edo alkilatzia beste lurzoru batzuk jartzeko edo hortu ekologikoak, edo babesteko, edo aktibidades berdinak jartzeko.